Bueno, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Por ahí tenemos a Melanie, tenemos a Abraham, que ya se están uniendo a este cuarto encuentro de esta comunidad de autismo digno. Gracias por estar ahí, chicos. Esperar a ver si se va conectando más gentecilla, pero aprovechen. Si ustedes están ya desde temprano, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Si pudieron leer las lecturas de este mes, pues pueden hacer preguntas. Y si no las pudieron leer, pues también. Y si leyeron los meses anteriores, pues también pregunten. Este es un espacio para conversar, para hablar. Y aquí ya se están empezando a sumar, ya llegó Ángeles. ¿Cómo estás, Melanie? ¿De dónde eres, Melanie? Escríbelo en el chat o cuéntanos, activa tu micro o algo, dime dónde eres, a qué te dedicas, igual Abraham. Cuéntame si pudieron leer algo de las lecturas de este mes. Y nada, estamos aquí para... A ver, Melanie dice muy interesante la lectura, al inicio no entendía y volví a leerlo. Ya que se te hizo complicado quizás. Y, y aquí te ayudamos a entender poco a poco. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo te va? Bien, bien ahí. Qué bueno. ¿Tuviste la oportunidad de leer algo de lo que se envió, Abraham? ¿Aprendiste algo este mes? Sí, Cuéntame. este mes sí me disculpo, No, tranquilo, no pasa nada. tengo que planificar mejor mi tiempo. Claro, claro. Realmente soy el que eh, está pendiente de mi hija con los temas de sus terapias. He Ya. estado saliendo a campo y bueno, hoy me vine rápido de la oficina, dejé cualquier invitación a una cerveza, cualquier cosa que me pudieron decir mis amigos de la oficina y me vine volando a aprender y a conocer más, que para mí mi hija está sobre todas las cosas. Qué bueno, Abraham, qué lindo. Por acá dice Melanie que está en Manta y estás en Quito ahorita. Qué bacán. ¿Hasta cuánto te quedas en Quito? Y Abraham, ¿tú dónde estás? ¿Estás aquí en Ecuador o estás en otro lado? Sí, yo estoy aquí en Ecuador, en Quito. Ah, Eh, buenazo. Estuve un buen tiempo en Esmeraldas por unos temas que pasaron y esta semana me pude reincorporar, pero estaba con un poco de trabajo acumulado en la oficina nomás. Buenas. Bueno, este mes estuvimos leyendo acerca de teoría polivagal. Esto para mí es una cosa que realmente cambió un poco para mí el tema del abordaje a los peques neurodivergentes y sobre todo a los peques autistas. Yo creo que por muchos años hemos solamente puesto el ojo en las conductas de la persona autista y no hemos entendido muy bien de dónde vienen esas situaciones. Ah, Melanie dice que el domingo va a estar en la charla de selectividad alimentaria. Abraham, no sé si tú sabes, pero todos los últimos domingos de mes hacemos una charla gratuita para familias en el Go Quito Hotel. Eso lo hago yo como Samuel Musicoterapia y también como parte del colectivo Autismo Visible. Y este es domingo, que es el último domingo del mes, vamos a hablar sobre selectividad alimentaria. Entonces, por ahí estás invitadazo. En mayo no vamos a tener charla porque nos vamos a tomar el feriado, pero en junio vamos a hablar sobre inclusión educativa. Y yo aquí adelantándoles ya detalles internos, pero en julio vamos a tener un eventazo. Y lo más lindo y lo más hermoso y lo que más me llena de alegría es que vamos a tener un evento gratuito. En julio, bueno, a ver, todas nuestras reuniones son gratuitas, pero el asunto es que en julio vamos a traer un capacitador internacional y esa persona nos va a ayudar a entender más de nuestros peques y va a ser gratuito. Sí, estamos muy felices por eso. Pero bueno, eso ya se enterarán poco a poco. Así que si están por ahí cerca en Quito, nos vemos por ahí el domingo. Sería chévere. Ok, entonces les contaba que justo esta tarde estaba hablando, no sé si conocen a Daniel Millán. Daniel Millán es un escritor, bueno, es un neuropsicólogo, es un psicólogo que sabe un montón de autismo, un montón. Tiene un par de libros, uno que se llama Guía, ¿cómo era? Guía para explicarle a los autistas del mundo de los neurotípicos, algo así. Y tiene un segundo libro que sacó recién que se llama Mi hijo es autista y ahora qué hago. Yo les recomiendo mucho que vayan a ver a Daniel Millán. Bueno, hay gente que le dice Milán, pero para mí es Millán porque es con doble L. Daniel Millán es muy bueno. Y estábamos hablando de él y yo, porque también va a venir a Quito próximamente. Hablábamos de esto de
que se sabe mucho del autismo, pero no se sabe tanto del autista, ¿sí? La gente sabe mucho acerca del autismo como construcción diagnóstica. Así como, el autismo es de esto, y el autismo trae esto y trae lo otro. Pero digamos que la nueva literatura, la ciencia que está emergiendo, la nueva ciencia, y también mucho de lo que nos cuentan los adultos autistas de hoy en día, es que se necesita una visión distinta a la hora de comprender al autista. Una cosa es entender el autismo como, como construcción diagnóstica, y otra cosa es entender el autista como experiencia individual, porque cada autista tiene una experiencia individual de vida, tiene un perfil individual de sensorialidades, de desafíos sensoriales, cognitivos, emocionales. Entonces, una cosa es saber mucho de autismo y otra cosa es saber del autista. Voy a poner un ejemplo. Eh, una cosa es saber de el fútbol como construcción deportiva, y otra cosa es saber del futbolista. O sea, tú puedes saber mucho de fútbol, pero eso no te hace futbolista. Tú puedes saber mucho de autismo, pero eso no te hace autista. Y hay que comprender esas dos dimensiones porque la calidad de vida de nuestros peques autistas está en comprenderles como autistas individuales, o sea, comprender cuáles son sus desafíos individuales, cuáles son sus necesidades individuales. Y parte fundamental de esa comprensión es la teoría polivagal. La teoría polivagal es parte fundamental de comprender al autista a través de comprender cómo funciona el cerebro. Y es algo que a mí me gusta mucho porque realmente la teoría polivagal, que es lo que estuvimos leyendo este mes, nos explica a todos. O sea, el cerebro que tiene esta reacción de miedo, esta reacción de congelamiento, de agresividad, es el cerebro de todos. No es exclusivo del cerebro autista, es el cerebro de todos. ¿Qué es lo que sucede? Que el autista vive en un mundo donde hay, o mejor dicho, se ve expuesto a un mundo donde hay muchas cosas que detonan esos estados polivagales de lucha, de huida, de congelamiento. Lo voy a explicar con un dibujito. Justo esta tarde se me ocurrió este dibujito. Lo voy a tratar de explicar. Entonces, para los que no leyeron, hagamos un resumen gerencial. Y para los que leyeron, bueno, por si acaso esto también les sirve. Dijimos que, o la teoría polivagal dice que tenemos tres estados, ¿no? El estado, ¿dónde le cambio de color a esto? El estado verde o el estado ventral vagal, que es donde nos sentimos seguros, pero espérense que le quiero poner a esto color, porque si no, no hay flow para mí. A ver si cambiándole aquí. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces tengo el estado ventral vagal, que es el estado de seguridad. En este estado, pues, uno se siente seguro, tranquilo, en confianza. Tenemos también el estado vagal dorsal, que es el estado de congelamiento. Es el estado quizás un poco más grande de miedo, digámosle así. Y tenemos aquí el estado simpático, que es donde se dan las reacciones de lucha y huida. Y vuelvo y repito, esto no es algo exclusivo del autismo, esto nos pasa a todos, o sea, todos tenemos momentos en el día en el que hay cosas que nos detonan seguridad, por ejemplo, llegar a la casa, ver a nuestro guagua, no sé, ver el partido de fútbol, hay cosas que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir seguros. Hay cosas que nos hacen morirnos de miedo, como una reunión con los jefes o qué sé yo, alguna cosa que en el día nos puede hacer entrar en este estado. Y hay cosas en el día que nos pueden hacer entrar en estado simpático, donde sentimos el impulso de luchar, de enojarnos, de reclamar, o el impulso de salir corriendo en una situación, qué sé yo. Entonces, fíjate que esto es algo de todos los sistemas nerviosos, no es algo exclusivo del autismo. Pero ¿cuál es la diferencia quizás? Hay algunas diferencias que algunos autores están marcando acerca de qué es lo que pasa con el cerebro autista y con el cerebro neurotípico.
¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Voy a poner una línea aquí, una linecita, déjame ponerle más gruesito. Yo puedo estar transitando por la vida y de repente sucede algo que ¡pup! Me enoja. Por ejemplo, en estos días yo iba manejando y un policía, no sé si ustedes vieron el reel que yo subí, que es algo que me enojó mucho, un policía que debería estar haciendo las cosas bien, se me mete por delante y casi me choca por querer ser más avispado y meterse mal en una intersección. Entonces eso a mí me encendió el modo de lucha. Yo quería gritar y ¡Ey, pero no seas así, que no sé qué, que... Y me movilizó simpáticamente, como decimos en los términos de teoría polivagal. Me encendió simpáticamente, o sea, me encendió este estado de lucha, ¿no? Em, pero después pasó el tiempo y bueno, me fui calmando, ya voy en camino a mi casa, ya todo está bien. Entonces pude pasar rápidamente de nuevo a un estado de seguridad y calma. Dije, bueno, no pasa nada, todo está bien. Y no sé, puede ser que en ese día, que ese día fue ese día tenía yo una reunión con unas autoridades muy importantes aquí en el país y entonces eso me hizo entrar a mí un poco en un estado de miedo medio congelante, así como, Dios mío, ¿y qué voy a decir? Espero que lo que diga esté bien, que no sé qué. Pero fíjate cómo en un día común tu sistema nervioso se pasa de un estado a otro con facilidad, se pasa con relativa facilidad de un estado a otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos autores que aseguran que cuando tenemos a un peque neurodivergente o una persona dentro del espectro autista, es mucho más complejo pasar de un estado a otro. Es como un poco más, eh, no sé si esta palabra es válida, espiralesco caer en un mismo escenario. Es como que un peque cae en un modo de huida o cae en una situación simpática y está como un poco más espiralesco, ahí dando vueltas. Y de repente un peque está aquí en este estado de congelamiento, donde le cuesta mover su cuerpo, donde le cuesta interactuar y conectar con otros, donde se está sobreprotegiendo por muchas amenazas del entorno y le cuesta pasar a otro. Pero eso es una buena noticia porque también un peque autista que cae en un estado antral vagal donde consigue regulación, vínculo y seguridad, ahí también va a aterrizarse de una manera plena. Entonces, hay autores que aseguran que alguna de las cosas que puede ser diferente en el cerebro autista con respecto a esto es cómo permanecen en un mismo estado, también cómo pasan de un estado a otro. Eso no lo sé, eso está en construcción, en construcción de evidencia científica. Lo que yo sí creo firmemente es que en un día a día, imaginemos esto como un día a día, una persona neurotípica, o sea, una persona que no es autista, puede experimentar un par de momentos de estrés, después seguido de un par de momentos, unos cuantos momentos de seguridad y tranquilidad. Por ahí algo pasa y entra en un estado de congelamiento. De repente se va enfriando eso y se enoja un poco, pero de repente sigue avanzando el día y ya es una cuestión de seguridad. Hay equilibrio en las experiencias del día a día. Entonces la persona neurotípica como que va caminando por el día a día y va teniendo distintos momentos y va haciendo un equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que la persona, y sobre todo los peques autistas, a veces tienen algo que es el estrés acumulativo, ¿no? Como que ahí están viviendo un día y en ese día tienen mucha más influencia de cosas que les desregulan que cosas que les regulan. Entonces, si hay un peque que tiene desafíos en la flexibilidad cognitiva, en el procesamiento auditivo y en algunas cosas, en la flexibilidad cognitiva, en planificación motora, si tiene algunos desafíos, ese peque va a estar viviendo muchas alertas y después un par de seguridades por ahí, un par de momentos chéveres, pero después otra vez se alerta porque que el sonido de la calle, que la textura de esto, que esta cosa está muy fuerte en la vista, que quiero comunicarme y no me comprenden, que esto, que aquello, que lo otro, tantas cosas que el entorno provee como señales de alerta para ese guagua y no hay ese balance entre los momentos de seguridad que tiene ese peque y los momentos de alerta que tiene ese peque. Entonces, en un mundo que está un poco más diseñado para los neurotípicos, el cerebro autista a veces tiene mucho más desafíos para conseguir regulación. Entonces, esto es como una especie de injusticia social, digo yo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si tú, no sé,
director de escuela, sustituyes tu timbre de prrrr por otro sonido que no sea tan irritante para un peque autista. Mira, eres una persona que acaba de construir o convertir dos puntitos rojos en dos verdes. ¿Y qué pasaría, mamá, papá, si dedicamos una horita al día a ir al parque a jugar con mi peque que le encanta el parque? Mira, estoy construyendo señales de seguridad. ¿Qué pasa si al principio del día no nos despertamos amargados y angustiados, sino jugando, cantando y un poquito más de tranquilidad? A veces, y esta frase la escuchaba yo y de esto conversaba también con otra persona en estos días, a veces hay muchos más cambios que hacer en el entorno del peque autista que en el autista. El problema es que el entorno no sabe las cosas que tiene que cambiar. A veces es el entorno el primero que tiene que cambiar antes de exigirle cambios a la persona autista. Entonces, fíjate cómo generamos equilibrio en un día. Cuando el profe de la escuela tomó un curso de autismo y se dio cuenta que necesitaba hacer agendas visuales y anticipación, entonces mira que hay un profe que en esta jornada de la mañana está empezando a emplear más planificaciones y anticipaciones visuales. Y tenemos un profe de natación que por ahí hizo un curso de autismo y se dio cuenta que podía utilizar canciones para explicar las formas de nadar. Y ese profe se convierte en dos puntitos de seguridad y calma en medio de la rutina del guagua. Y por ahí tenemos un señor que es panadero y ese señor panadero le deja al niño utilizar su tablet para comunicarse y pedir pan. Entonces ese señor se vuelve un vínculo seguro para ese niño porque se puede comunicar. Fíjate cómo si todos hacemos nuestro trabajo, el día de un peque autista se puede ver distinto y no depende del guagua. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un guagua está saturado de señales rojas todo el día, su cerebro está, procesa que procesa señales de alerta, procesa que se procesa señales de peligro, no le pidas a ese peque que entre en un estado de seguridad, porque ese peque va a estar nadando en estos dos estados polivagales. Si yo quiero que el peque tenga mayor regulación, mayor aterrizaje atencional, mayores cosas, tengo que trabajar por otras cosas. Tengo que trabajar por construir momentos de seguridad. Y eso le corresponde a la profe, al de educación física, al de música, a papá, mamá, al chofer del Uber. Es un trabajo comunitario lo que se necesita para realmente también proveer un entorno de beneficios para el peque autista. Entonces, la teoría polivagal, además de ser una explicación muy buena de dónde vienen a veces las conductas agresivas, defensivas y algunas cosas, además de ser eso, se vuelve también una invitación al autismo como modelo social, en el que la meta no es, entre comillas, reparar al autista, sino darle un mundo de mayor seguridad y regulación. Y ese mundo nace cuando las personas que están a mi alrededor me proveen de esos momentos porque comprenden cuáles son mis desafíos. Entonces, lo bonito de la teoría polivagal es que pone al alcance de todos los peques la capacidad de aprender, la capacidad de salir adelante, la capacidad de integrarse con otros, pero para eso tenemos que tener un sistema nervioso en calma, un cerebro en calma, una vida en calma. Y esa vida en calma viene cuando yo conozco al peque que tengo al frente, cuáles son sus recursos, cuáles son sus beneficios, o digo, perdón, cuáles son las cosas que le resultan beneficiosas. Sí, me encanta el tema de la teoría polivagal, justamente por eso, porque nos ayuda a ver el autismo no como, es que todos los autistas son, es que el autista es así, no hagas nada, porque no, es que nos ayuda a entender que detrás de muchas de las conductas que nosotros hemos dicho, es que el autista siempre hace esto, siempre hace lo otro, hay un cerebro en alerta. Y si nosotros acompañamos ese cerebro en alerta, nosotros vamos a hacer que ese peque tenga una mejor calidad de vida, una mejor regulación y ahí vamos a tener un mayor desempeño. En estos días estaba leyendo unos estudios de algunas personas que empiezan a estudiar el estrés como un evento acumulativo. Nosotros pensamos que cuando el guagua tiene un meltdown, un shutdown o un berrinche, ¿ah?
y el guagua aquí tiene un berrinche, ay, se emberrincha y todo lo demás, nosotros nos regresamos a ver, es más, lo voy a dibujar de otra forma para que se entienda. El guagua tiene un día de vida, ¿no? Y de repente, en algún momento de ese día de vida, tiene un berrinche. Ay, el berrinche y no sé qué. Y entonces nosotros lo que hacemos es analizar, vamos a analizar qué pasó. ¿Será que fue esto? Sí, fue esto que pasó aquí. Entonces, no sé, va a poner un ejemplo. Fue un sonido muy fuerte que le hizo sentir inseguro, no sé qué. Entonces decimos, sí, esto es lo que le hizo entrar en berrinche. Pero muchas veces no es eso. A veces lo que dice esto del estrés acumulativo es que a veces ese guagua ya ha ido cargando muchas cosas durante todo el día. Fue la textura del pantalón que estaba molestando, fue la falta de claridad en la instrucción que le dio la profe en el primer momento de la mañana. Fue lo que comió, se comió un yogur con harta leche y azúcar y qué sé yo. Han sido muchas cosas que se han ido acumulando y cuando la gota rebosa el vaso, qué lindo como dibujo. Cuando la gota rebosa el vaso es cuando nosotros vemos el berrinche, la crisis y qué sé yo. ¿Y qué pasaría si nosotros evitamos ese estrés acumulativo? Si tenemos una familia que comprende que jugar con su peque no es perder el tiempo, sino que es una forma de construir vínculo, de transmitirle a ese sistema nervioso oxitocina y que esos son reguladores naturales. Si tenemos una familia que en vez de ser de estrés acumulativo se convierte en una familia que brinda seguridad, la cosa cambiaría. Si tenemos una profe que se actualiza y se da cuenta que el uso de anticipadores en clase, que el jugar y el moverse es algo necesario para el guagua y no solamente para el guagua autista, sino para todos, el panorama cambia. Si nos vamos todos educando, lo que puede pasar el día de mañana es que ese peque ya no tenga que estar acumulando estrés, sino que esté acumulando sentirse bien, porque van pasando en el día cosas que le hacen sentir bien. Y cosas que también le hacen sentir mal, porque tampoco es una utopía de que todo es perfecto. Entonces, de repente algo pasó aquí que le hizo sentir mal, pero de repente, no sé, tenía demasiado calor y el calor lo puso mal genio, pero después de que tuvo calor llegó a los brazos de su profe y su profe sabe cómo comunicarse con él o con ella a través de su comunicador y el niño ya se sintió bien. Y de repente pasa otra cosa, que tenía hambre y no lograba comunicar que tenía hambre, pero llega donde su mamá que sí le entiende y se da cuenta que tiene hambre y sacia esa necesidad. Necesitamos construir una vida vivible, una vida que pueda ser de calma y tranquilidad para el peque autista. Y eso sucede no solamente porque el autista vaya a 30.000 terapias, sucede porque el autista tiene gente informada y sensible a su alrededor, que le provee de estas oportunidades. Y esa es una de las cosas que la teoría polivagal nos invita. Conoce cómo funciona tu cerebro, cuando estás en un estado de lucha, en un estado de alerta, en un estado de confinamiento, en un estado de seguridad. Y también préstale esos ojos a tu guagua, cuando tu guagua está en un estado de seguridad, de tranquilidad. Y conoce cómo tu peque se siente bien y cómo tú puedes aportar al sentimiento de bienestar de tu peque. Entonces, para mí es muy maravilloso esta la teoría polivagal, porque nos ayuda a comprender nuestro cerebro y a comprender que a veces lo que nos diferencia del cerebro neurodivergente, el cerebro neurotípico, del neurodivergente es que el cerebro neurodivergente está rodeado todo el día de señales de alerta, señales de alerta. Y un cerebro que vive bombardeado de alerta es un cerebro que obviamente va a reaccionar desde estados polivagales como la lucha, la huida o el congelamiento. Entonces, es como, como alguien que se ha hecho un tatuaje en el hombro. Lo voy a dibujar porque me gusta dibujar. Entonces, imagínense que alguien se ha hecho un tatuaje en el hombro. Ah, ya que me salió una ventana aquí que no sé por qué me salió. Adiós, ya. Entonces, este es un hombro. Yo dibujo pésimo, pero explico bonito. Esto es un hombro de alguien, ¿ya? Y esa persona se ha hecho un tatuaje, ¿ya? Para los que tienen tatuajes saben que los primeros días es un poco doloroso. Los que no tienen tatuajes les explico. Los primeros días a veces duele un poco, arde un poco. Entonces esta persona que tiene este hombro acá se ha hecho un tatuaje.
¿Y qué pasa si él es una persona que todo el mundo le saluda con un toquecito en el hombro? Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Pum! ¿Qué más, brother? ¿Cómo estás? ¡Pum! Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Pum! Hola amigo, ¡pum! ¡Hey! ¿Cómo te va? ¡Pum! ¡Oye, loco! ¡Pum! Al octavo pum, esa persona va a decir, ya, que me duele, no ven que me hice un tatuaje. ¿Ya? Y otra persona podría decir, ay, pero qué exagerado, pero si solamente te estamos saludando como siempre, o sea, ay, qué delicado, qué sensible, ay, qué delicadito. No, es que mi experiencia de tu golpe me duele más de lo que tú crees, porque yo tengo un tatuaje. O sea, yo sé que tú me dices delicadito y no sé qué porque tú no tienes un tatuaje, entonces si a ti te palmean en el brazo no te pasa nada, pero a mí sí. Y es como, es comprender justamente cómo se vive la vida desde los ojos de mi guagua, cómo se vive la vida desde la sensibilidad de mi guagua, desde su hipersensibilidad al tacto, su hipersensibilidad a los sonidos o su hiposensibilidad. A veces entender o comprender a nuestro peque autista es preguntarse cómo se siente la vida desde tu vida y no desde la mía, y no desde lo que yo debería, o desde lo que tú deberías sentir, desde lo que yo creo que tú deberías sentir. Entonces, es comprender que a veces las reacciones de nuestros peques llegan, llegan desde estos lugares de dolor escondido por ahí dando vueltas, ¿ya? Y es triste. Entonces, espero que esta lectura de este mes que pasó y los que no pudieron leer vayan y lean un ratito, léanse los capítulos, porque realmente espero que esta lectura haya sido de mucho provecho porque la teoría polivagal es muy bonita a la hora de entender o a la hora de guiarnos a comprender a nuestros peques autistas, guiarnos a comprender de dónde viene ese aislamiento que a veces sienten. De hecho, bueno, estos son temas mucho más profundos, pero a veces la ausencia de habla es resultado de un estado de congelamiento, porque como lo dije en uno de estos posts últimos, em, cuando tu cuerpo escoge la opción del congelamiento como la mejor opción para defenderse de los peligros del entorno, eso también involucra que tu sistema muscular se congela. Y entonces este tipo de movimientos tan fluidos como el lenguaje, las letras en la boca, en la lengua, en los labios, eso implica demasiado costo de movimiento y de control muscular como para yo ejercerlo. En pocas, a veces tenemos peques congelados de miedo. Y ese congelados también implica que esto es congelado de miedo también. Entonces, hay muchísimas cosas, conductas que nosotros vemos, el aislamiento, la falta de palabras, a veces los episodios de agresividad, qué sé yo, todo eso que vemos a veces se explica desde cómo el cerebro se está percibiendo en este momento. Entonces, no es como tu cerebro piensa que el niño se siente. O sea, es como, ay, mi amor, pero no seas exagerado. Solo ponte la camiseta y ya, no seas exagerado. No, 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 tienes que prestarle tu cerebro a tu guagua y decir, es posible que esta textura le está causando esta irritación, esta molestia. Entonces vamos a ver, vamos a probar quitársela. Porque no es tu experiencia en tu piel, es la experiencia de tu guagua en su piel, en sus sonidos, en sus oídos, en su mundo. Y no en su mundo, no quiero decir en su mundo como que los autistas viven en su propio mundo. No, 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 eso no. Todos vivimos en el mismo. Esa frase sáquensela de la cabeza. Todos vivimos en el mismo mundo, pero la individualidad de nuestros guaguas necesita ser observada y comprendida. Eso básicamente. Espero que, a ver, hoy el encuentro va a durar un poco menos, porque tengo que salir corriendo a atender a mi guagua, a relevarle funciones a mi esposa que tiene que hacer unas cosas y yo tengo que quedarme con mi guagua, pero espero que realmente se revisen los capítulos de la teoría polivagal. Yo siento que eso es una de las teorías que últimamente está muy aceptada en medio de, digamos, del escenario científico y que está arrojando mucha bonita evidencia alrededor de cómo comprender las conductas de otro y entre eso también cómo comprender las conductas de nuestros peques autistas, que no se trata a veces de que yo soy violento, a veces se trata de que mi cerebro esté en llamas y nuestra solución no es amarrarlo, como sucede en algunos lugares. Nuestra solución es acompañarle a regularse, ¿ya? Y eso es el principio del cambiar nuestra forma de caminar.
nuestra forma de ver el autismo. Yo creo que el primer paso, yo sé que todo el mundo quiere como encontrar la cura para el autismo, pero eso no hay cura porque no es una enfermedad. Yo sé que todo el mundo quiere como encontrar el tip, la técnica perfecta y no sé qué. Si usted me pregunta a mí cuál es la técnica más infalible para trabajar con un peque autista, la técnica es conectar. Y conectar porque te conozco, porque te observo, porque comprendo cómo te sientes seguro o cuando te sientes amenazado o cuando te sientes con mucho miedo. Parece básico, pero es que cuando nos dicen que nuestro peque tiene autismo o es autista, como que se nos olvida y pensamos que solo existe el autismo. Y es como, tenemos que ir más allá de la categoría diagnóstica de autismo y conocer a nuestro autista. Eso es lo que yo creo firmemente. Por aquí Melanie dice, y no solo para nuestros niños autistas, la lectura me ha hecho entender algunas cosas personales que según yo no tenían explicación. Eso es lo hermoso. Lo hermoso de la teoría polivagal es que te ayuda a comprenderte también a ti, porque es que es algo que explica todos los cerebros, no es algo exclusivo del autismo, ¿sí? Y eso es hasta liberador para algunas cosas que tú dices, ay, qué raro que soy, porque cuando me pongo nervioso empiezo a hacer así en los dedos o qué sé yo, es como, es tu sistema nervioso que está sobrecargado de ansiedad y busca descargar físicamente esa tensión. O sea, empiezas a darte cuenta de que todos tenemos mecanismos de regulación individuales, de que todos tenemos por ahí alguna rareza de cómo hemos aprendido a resolver el estrés o a resolver nuestra ansiedad o a resolver nuestro enojo, qué sé yo. Y nos damos cuenta que todos estamos en este camino hacia la regulación, de que todos cuando nos sentimos angustiados buscamos inmediatamente regulación a través del contacto con el otro, de la conexión con el otro, de la conexión con lo divino. Y nuestros guaguas están por ahí buscando conexión y muchas veces no la encuentran porque no comprendemos cómo conectar con ellos. Y ese cáncer hay que eliminarlo, la desconexión con nuestros guaguas. Y bueno, les quiero mandar un abrazo. Cuarto encuentro de la comunidad, estoy muy feliz. Llegaremos hasta donde las ideas me acompañen. Ya estoy seleccionando el libro que vamos a leer en el próximo mes. Por ahí el primer día de mes les envío el primer capítulo del libro. Váyanse leyendo esta semana que queda o estos días que quedan, váyanse leyendo los capítulos de la teoría polivagal o si tienen libros pendientes. Hace como 2 semanas mandé el link de todas las lecturas que hemos hecho de enero, febrero, marzo, abril. Entonces pueden irse poniendo al día con eso. La verdad espero que, esto no es un comentario de ego ni nada por el estilo, pero espero que se den cuenta de que estas oportunidades que yo estoy brindando son valiosas. Porque ya basta con que saber de autismo sea algo complicado y costoso. También puede ser algo accesible y simple, algo comunitario, y eso es lo que yo estoy buscando. Así que nada, les mando un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos en el próximo encuentro, sigan leyendo, pásenla bien, conozcan a su autista, trasciendan el autismo y conozcan a su autista y busquen maneras de construir bienestar, bienestar y regulación. Gracias, Samuel, estas reuniones me ayudan a entender más a mi hijo y a estar tranquila. Esa es la idea. Para eso hago esta locura. Les mando un abrazo gigante. Vale, Melanie dice a veces cuando buscan conectar con nosotros se frustran más porque sienten que no los entendemos. Me ha pasado con mi hijo. Él no habla mucho y se siente ansioso cuando no puede comunicarse. Algo. Ahí es cuando yo hago hasta lo imposible por detectar qué es lo que pasa. Bueno, podemos hablar en un próximo escenario de comunicación aumentativa alternativa. Es necesario entender que no todos nuestros peques van a tener un acceso fácil al habla y es necesario construir mecanismos de comunicación aumentativa alternativa. Vamos, esta semana voy a probar un nuevo mecanismo que me enseñaron hace poco de comunicación aumentativa alternativa. Veamos cómo nos va en estas 2 semanas y podríamos estar hablando de eso. Es muy chévere esta herramienta de comunicación que estoy aprendiendo a usar. Bueno, les mando un abrazo gigante. Nos vemos en la próxima charla. Me voy porque mi guagua me necesita. Bye bye.